Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Muchísimas gracias por continuar en esta sintonía. Ya hemos sobrepasado los 6.800.000 visitas a la página web y eso pues obviamente nos fortalece a continuar en esta lucha. Esta es su trinchera de lucha, esta es la voz de los que no tienen voz, esta es la voz del pueblo que lucha junto a ustedes por recuperar la democracia, por recuperar la paz, la libertad, el empleo, que las oportunidades que lamentablemente las hemos perdido con este gobierno. Y he tenido muchísimas llamadas, muchas inquietudes. Me preguntan nuestra posición sobre las reformas laborales. Eso ya hablamos en un capítulo anterior, pero en todo caso pues las rechazamos completamente porque el gobierno lo que tiene que hacer es darle más empleo al pueblo ecuatoriano, porque al rebajar las horas de trabajo lo que está haciendo es bajándole el sueldo, pues. Pero caso que va a rebajar el consumo de alimentos, el gasto en medicinas, la educación de sus hijos. Este es un gobierno que no tiene ideas, este es un gobierno que no tiene iniciativa, este es un gobierno que lo único que sabe es más impuestos en contra del pueblo ecuatoriano, meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y endeudarse irresponsablemente con los chinos, con los gringos, con el país pues que le pueda prestar dinero para continuar despilfarrándolo para su beneficio y en contra obviamente de los ecuatorianos. Y también ustedes han hecho muchas críticas y prácticamente nos colocan a todas las organizaciones políticas en la misma funda o en la misma bolsa, porque algunos dicen que todos los partidos son iguales, que todos estuvieron con Correa, que todos apoyaron a Correa, y ahora ¿qué se hacen los que están en contra de Correa? Si melaron de Correa, si estuvieron junto a Correa en la aprobación de la nueva Constitución, y ahora estamos hablando de que a través de una asamblea constituyente hay que cambiar la Constitución. Estoy de acuerdo con ustedes, compatriotas. La mayoría han hecho eso. Estuvieron con Correa, le financiaron la campaña a Correa y lo han dicho públicamente. Estuvieron con Correa hasta el año 2010, otros hasta el año 2011. Ustedes tienen toda la razón, pero por favor no nos metan en la misma funda a todos. La Sociedad de Patriotas fuimos la única organización política coherente, vertical, la única que no ha transado con el correísmo. Desde el año 2006 ya les decíamos a ustedes, compatriotas, lo que iba a ocurrir si es que ganaba Rafael Correa. Les decíamos, compatriotas, que Chávez quería reclutar un presidente en el Ecuador para implantar este modelo cubano castrista, para implementar este modelo que ahora lo llaman del socialismo chavista del siglo XXI. Y yo les di algunos testimonios, y hoy les repito, ecuatorianos, y les recuerdo, luego de las cumbres presidenciales, cuando yo estaba en la presidencia, Chávez me decía: Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación. Lucio, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía: Chávez, estás equivocado. Eso significa dictadura. Y en dictadura nadie invierte. Y más bien yo estoy luchando porque cada día vengan más y más inversiones al Ecuador. Y el Ecuador en esas épocas, según la ALAD y la Asociación Latinoamericana de Integración, era de los países que recibía más inversión de América Latina. Recibíamos más inversión que Colombia, más que Perú, más que Chile, más que Argentina. Recibíamos más inversión que Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc. Hoy el Ecuador es el último país de América Latina en recibir inversión. Y Chávez insistía y me decía: pero mira, Lucio, Fidel Castro controla los medios de comunicación y está más de 50 años en el poder. Eso es lo que tenemos que hacer, me decía Chávez. Yo le decía: discúlpame, Chávez, pero estás completamente equivocado. Yo solo quiero quedarme 4 años en el poder, dejar las bases para el desarrollo del país e irme tranquilo a mi casa. Y Chávez seguía insistiendo, y en las otras cumbres presidenciales me decía: Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Lucio, no puedes firmar el acuerdo con los Estados Unidos. Yo le decía: Chávez, estás equivocado. La economía no se maneja ideológicamente. La economía se maneja técnicamente, con responsabilidad, con disciplina, con austeridad. Y ya teníamos datos y le decía: mira, en el Ecuador estamos reduciendo la pobreza a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Y para que ustedes tengan una idea, según el INEC, según el CICE, según la Flaxo, en el gobierno de Correa la pobreza se reduce a menos del 1% anual. En el gobierno de Lucio Gutiérrez la pobreza se reducía a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Yo le decía a Chávez: mira, porque estábamos en el año 2004 conversando, le decía: mira Chávez,
en el Ecuador vamos a crecer cerca del 9%. Y efectivamente crecimos al 8.82%. Y le decía a Chávez, en cambio, en Venezuela la economía se está contrayendo, la economía se está reduciendo. Eso significa que nosotros en el Ecuador estamos por el camino correcto y que tú estás por el camino equivocado. Y Chávez insistía y me decía, Lucio, tenemos que fortalecer nuestras relaciones con Cuba, con Irán. Yo le decía, mira Chávez, yo no estoy de acuerdo con esos gobiernos porque irrespetan los derechos humanos. Pero si yo o si el Ecuador le vendería cosas a Cuba, le venderíamos cosas a Irán, yo firmaría acuerdos comerciales con esos países, porque la economía no tiene ideología, la economía debe ser técnica. Lo que nos interesa es vender lo más que podamos, exportar lo más que podamos para crear fuentes de trabajo en el Ecuador y recibir la mayor cantidad de inversiones en el Ecuador para incrementar la producción y de esa manera estabilizar la economía, que los precios no suban y con más inversiones se genera trabajo. Entonces surgió un distanciamiento insalvable con Chávez. Pero algunos no creyeron cuando yo les decía esto a los ecuatorianos. Ventajosamente, en el año 2011 se publican los cables de Wikileaks de Julian Assange. Ustedes saben quién es Julian Assange. Julian Assange, protegido de Rafael Correa, asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, mantenido con nuestros impuestos. Se le mantiene a Julian Assange. Él publicó en el año 2011 que el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez fue un complot ideológico internacional financiado por Hugo Chávez. Y hay periódicos con los titulares en donde dice Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Y también aquí en el Ecuador se publicó en el periódico El Universo con fecha 25 de abril del año 2011. Ahí está el cable en donde se habla pues de este complot ideológico internacional para derrocar a Lucio Gutiérrez. Así que es totalmente falso que el pueblo, que los forajidos le votaron a Lucio. Totalmente falso. El que financió el golpe de Estado fue Hugo Chávez, obviamente desde afuera, el complot ideológico internacional. Porque como dice Julian Assange, Lucio Gutiérrez se convirtió en un obstáculo que había que retirarlo para implementar el modelo que hoy tenemos. Porque con Lucio Gutiérrez en el poder jamás se hubiera implementado este modelo que está destruyendo la economía en el Ecuador. Si Lucio hubiera continuado en el poder, este rato el Ecuador estaría creciendo al 8, al 9%. Si en nuestro gobierno crecimos con un precio del petróleo de $18, crecimos al 8.82% ecuatorianos. Con un precio del petróleo de $18 jamás le castigamos al pueblo con nuevos impuestos. Con un precio del petróleo de $18 tenemos el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Más del 4% se reducía la pobreza. Y como ustedes mismos mencionan, con Sociedad Patriótica estábamos mejor. Había paz, había libertad. Jamás se clausuró un solo medio de comunicación. Hubo inversiones, había trabajo. Los bachilleres podían ingresar a la universidad, los estudiantes universitarios podían libremente escoger su carrera. No había esa tabla de consumo de drogas como hay ahora. Y ese es el daño más grave, más terrible ocasionado por Correa y los asambleístas correístas. Haber aprobado esa tabla de consumo de drogas, con eso han destruido a la niñez y a la adolescencia ecuatoriana. Con eso están matando en vida a los niños de 8, de 9, de 10 años. Y justamente por eso les decíamos, ecuatorianos, si gana Correa, se va a implementar en el Ecuador una cuasi dictadura. Y eso es lo que lamentablemente tenemos en el Ecuador. Así que, compatriotas, con esto pues quiero decirles a ustedes que no nos metan en la misma funda. No todos estuvimos con Correa. Es cierto, y ustedes tienen toda la razón, hubo algunos que ahora están supuestamente en contra de Correa, que financiaron la campaña de Correa. Hubo algunas organizaciones políticas que apoyaron radicalmente a Correa, que apoyaron esta nueva constitución. Nosotros fuimos la única organización política que le dijimos al pueblo ecuatoriano que con Correa se va a implantar en el Ecuador este modelo cubano castrista, este modelo fracasado, este modelo que fracasó en la Alemania comunista después de la Segunda Guerra Mundial, que ha fracasado rotundamente en Cuba, que está destruyendo a un país tan rico como Venezuela y que hoy pues nos tiene
prácticamente cerca del colapso, cerca del abismo a los ecuatorianos. Pero no todo está perdido. El Ecuador no debería estar en crisis. Con un precio del petróleo de 36, 39 dólares, no deberíamos estar en crisis, porque nosotros gobernamos con un precio del petróleo de 18 dólares. Nunca le castigamos al pueblo con impuestos y crecimos, como ya lo mencioné, con la economía cerca del 9%, se reducía la pobreza a más del 4% anual. Éramos uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibíamos, la economía estaba completamente estabilizada, los precios no subían y ustedes podían planificar sus gastos. Así que, ecuatorianos, no todo está perdido. Aquí estamos los de Sociedad Patriótica y les invitamos a que nos unamos. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.